En este vídeo haremos una introducción de los contenidos que estudiaremos a lo largo del último tema del curso, del tema 7. Bien, este tema, titulado Innovación y Cambio Tecnológico, se estructura en dos grandes partes, en dos bloques. La primera, titulada La economía de la innovación, utiliza los contenidos del capítulo 21, una parte de los contenidos, gran parte de ellos, del capítulo 21 del libro, y básicamente trata sobre los determinantes o las causas de los procesos de innovación. Después de introducir una serie de conceptos básicos, el tema profundiza en a qué se deben los procesos de innovación, cuáles son las causas que generan que en unos territorios, en unos países o en unas regiones se innove más que en otras, y algunas particularidades específicas en términos que a nosotros nos van a interesar y lo vamos a vincular con muchos conceptos que hemos estudiado a lo largo del tema, que tienen los procesos de innovación. La segunda parte del tema, titulada Cambio tecnológico y nivel de vida, utiliza contenidos del capítulo 16 del libro y se centra más en analizar los efectos que tiene el cambio tecnológico sobre la calidad de vida de las personas y en particular sobre los mercados de trabajo. Sí, entonces en esa línea, digamos que la primera parte sería una cuestión más de causas de la innovación, y una vez que se genera la innovación y surge el cambio tecnológico, en la segunda parte del tema nos centramos en los efectos o en los impactos que tiene esta innovación. Bien, vamos adelante y comenzamos con una introducción basándonos en el primer epígrafe del libro que lo que plantea un conflicto importante que tuvo lugar a finales del siglo XX en Sudáfrica, cuando un conjunto de compañías farmacéuticas multinacionales demandaron al gobierno en busca de que el gobierno no utilizara medicamentos genéricos de bajo costo para el tratamiento del VIH. Bien, esto generaba un conflicto importante porque Sudáfrica tenía una gran cantidad de enfermos de VIH-Sida y por lo tanto se desencadenaron una serie de protestas que estallaron no solamente en Sudáfrica, en otras partes del mundo, con reacciones de organismos internacionales como la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, que apoyaron al gobierno sudafricano en este proceso. Bueno, este conflicto, que como digo está más desarrollado ahí en el capítulo del libro, lo que ilustra es una situación que, digamos, que pone a la luz la concesión de patentes aplicadas en este caso al mercado farmacéutico, ya que las patentes lo que hacen es otorgar un monopolio temporal que le permite a quien es propietario de la patente cobrar un precio muy superior al costo de producción. En este caso, la producción de los medicamentos se cobrarán a un precio hasta 10 veces superior al costo de producción. Sí, esto tiene sentido en la medida en la que supone un incentivo para que las empresas inviertan en investigación y desarrollo, en I+D, y por lo tanto puedan llegar a producir nuevos medicamentos, nuevas vacunas, ¿verdad? Sí, en situaciones de pandemia, por ejemplo, esto se observa y es muy claro, la carrera por buscar una vacuna. Y la carrera está movida por un incentivo, pero a la vez este incentivo genera un conflicto en la medida que frena la difusión o la utilización de este nuevo medicamento a quienes no pueden pagarlo. Bien, esto es un ejemplo de un conflicto entre objetivos contrapuestos. En este caso, el objetivo de la producción de nuevos conocimientos es algo socialmente deseoso, es bueno que las empresas es bueno que las empresas inviertan en investigación y logren nuevos conocimientos, y a la vez el objetivo de difundir estos conocimientos. Bueno, la difusión y la producción, vamos a ver en este tema, están enfrentados. Y estos objetivos enfrentados son típicos de la economía, se encuentran en muchos ámbitos, pero son especialmente interesantes o importantes, mejor dicho, en el caso de la economía de la innovación. Bien, algunas características relevantes sobre la innovación y que hacen, de alguna forma, justifican que dediquemos un tema específico o el último tema del curso nos centremos en estudiar la innovación. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, primero porque es importante, es clave para el crecimiento económico. Ya hemos visto desde los primeros temas, desde la revolución industrial, como los gráficos en forma de palo de hockey vienen explicados en parte. Uno de los factores que hay detrás es una revolución industrial con una serie de innovaciones que se introducen y se difunden en la industria, primero en la industria textil, posteriormente en otras industrias, ¿verdad? Bien, por lo tanto, es clave para el crecimiento de los países.
Y además depende de muchos factores muy variados. Por un lado, el estado del conocimiento, cuáles son los conocimientos generales que tiene la población o un territorio en particular, la creatividad de los actores, no solo de las personas, también de las empresas, las organizaciones, las políticas públicas, las instituciones entendidas como las reglas del juego, normas sociales, etc. ¿Sí? Todos estos factores van a hacer que se produzcan más innovaciones o menos innovaciones, y profundizaremos en el tema en qué medida y cómo afectan a la difusión de innovación, a la generación y difusión. Otro aspecto interesante de la innovación es que las políticas públicas tienen, veíamos a través del ejemplo de las patentes, buscan difundir innovaciones que sean buenas para el colectivo de la sociedad, pero a la vez buscan proporcionar recompensas o incentivos para quienes produzcan innovaciones. Entonces van a tener ahí una disyuntiva entre cómo fomentamos que se difunda y cómo fomentamos que se generen nuevas innovaciones, cómo incentivamos a quienes están protagonizando los procesos de innovación, que en esencia son las empresas con apoyo de los gobiernos, con instituciones o centros de investigación que también tienen un rol importante, ¿no? Entonces, dado este trade-off, esta disyuntiva entre la producción y la difusión de conocimientos y de innovaciones, nos vamos a encontrar con que los derechos de propiedad intelectual pueden ser, por un lado, demasiado fuertes los derechos de propiedad intelectual que ya hemos adelantado, pero que en este tema vamos a estudiar en profundidad, por ejemplo, las patentes, pueden ser muy fuertes, cubrir o defender al propietario de la patente, al que ha generado el nuevo conocimiento, y de alguna forma impedir que se propaguen las nuevas innovaciones. Esto de alguna forma es un incentivo para el que lo está generando el nuevo conocimiento, permite que, bueno, que esté en su mano y que su difusión sea reducida, y por otro lado, esas patentes pueden ser demasiado débiles y por lo tanto proporcionar rentas de la innovación demasiado pequeñas, generar pocos incentivos o pocas recompensas para quienes estén decidiendo invertir en innovación o no. Y ahí los gobiernos van a enfrentar una diatriba entre qué tipo de patentes apoyar. Bueno, otros aspectos o características importantes de la innovación para tener en cuenta antes de comenzar. Primero, que no es un evento aislado. Esta idea o esta imagen de la innovación como resultado de un proceso de trabajo de un genio que estudia y que en solitario encuentra una nueva idea. Bien, esto está muy difundido, pero realmente hay que tener en cuenta que los procesos de innovación no surgen de esta manera. En su mayor parte, los procesos de innovación, como decimos, no son desencadenados por la chispa de un genio que trabaja en solitario, sino más bien son una cuestión de trabajos en grupo, son una cuestión de interacciones e interrelaciones. Las innovaciones surgen en un proceso, es una fuente de transformación constante, y que es cambiante, y a la vez la innovación es sistémica, surge y se desarrolla en el seno de redes, no solamente de usuarios, sino también de empresas, de emprendedores, de individuos y de organismos gubernamentales. En esta medida, entendiendo sistema como conjunto de elementos que se interrelacionan, la innovación surge en el seno de estos sistemas. Y por lo tanto, solo comprendiendo cómo funcionan estos sistemas es que podemos entender cómo funcionan los procesos de innovación. Además, la innovación presenta tres rasgos inusuales en relación con otras actividades económicas. En primer lugar, porque el conocimiento es un bien público, es un bien no rival. Y el conocimiento es importante en la innovación porque primero es el principal input, la innovación utiliza conocimientos para generarse, y a la vez es el resultado de la innovación. Lo que acaba generando son nuevos conocimientos. Entonces podemos decir que la innovación utiliza conocimientos, es decir, utiliza un bien público para generar otros bienes públicos. Y como hemos estudiado ya, los bienes públicos tienen sus particularidades y merece la pena estudiarlos en profundidad. En segundo lugar, porque producir estos nuevos conocimientos normalmente es muy costoso al principio, es inicialmente muy costoso, pero una vez que se han producido, la distribución y el uso, si no es gratuito o gratuito, es prácticamente gratuito. Tiene un costo muy reducido en comparación con el costo que supone generar ese nuevo conocimiento. Ya habíamos visto el ejemplo de producir la primera dosis de una vacuna es muy costoso, hay que invertir en innovación, en investigación y desarrollo, pero una vez que está producido, producir las siguientes dosis son mucho más baratas. Bien, y esto requiere también un estudio en profundidad.
Y el tercer rasgo es que las innovaciones habitualmente se vuelven más útiles a medida que cuantas más personas las utilizan, a diferencia de otros bienes económicos que no sucede así. Bien, antes de seguir es importante recordar que hay una serie de conceptos relevantes de esta unidad que hemos estudiado ya a lo largo del curso y que de alguna forma son las bases de lo que vamos a estudiar en el tema 7. Así que si alguno de ellos, bueno, quieren ustedes repasarlo o volver a él, sería conveniente. En primer lugar, el concepto de rentas de innovación o rentas schumpeterianas, que lo veíamos en los temas 1 y 2 del libro, en los capítulos 1 y 2 del libro de la economía, el concepto de externalidades o efectos externos y el concepto de bienes públicos, que lo habíamos visto en los temas 4 y el capítulo 12 del libro. La idea de interacciones estratégicas, que lo vimos en los capítulos 4, 5 y 6, el concepto de derechos de propiedad, en este tema nos vamos a detener mucho, en particular con el caso de las patentes, lo habíamos visto en los temas 1, 2, 5 y el tema 12 también. La idea de ganancias mutuas y conflictos, lo veíamos en el capítulo 5 del libro, la destrucción creativa, esa idea que lanzaba Joseph Schumpeter, que lo vimos, de hecho vimos una biografía breve de Schumpeter en el capítulo 2. Y por último, la idea de instituciones y normas sociales o reglas del juego, como marco en el que actúan los actores, lo vimos en los capítulos 4 y 5 del libro. Ahora lo que vamos a plantear es una serie de preguntas guía que nos van a servir para ordenar un poco los contenidos del tema. En primer lugar, ¿por qué unos países innovan más que otros? Hemos visto cuando estudiábamos la gráfica en forma de palo de hockey, por ejemplo, del PIB por habitante, cómo unos países crecían más rápidamente que otros, lo hacían en tiempos diferentes y esta evolución generaba una cierta divergencia. Bueno, esto surge, entre otras cuestiones, pero surge por introducción y difusión de cambios tecnológicos en estas economías, ¿sí? Y entonces uno puede plantearse por qué unos países innovaron antes, innovaron más, que lo que hicieron otros países, ¿sí? ¿Cómo se puede fomentar la innovación? ¿Cómo podemos incidir para que se generen más innovaciones y se difundan más? ¿Por qué la innovación es una actividad tan particular? Bueno, hemos adelantado algunas ideas y a lo largo del tema vamos a profundizar en estas ideas. ¿Se acuerdan que en la segunda parte del tema estudiaremos más una cuestión de los impactos de la innovación y el cambio tecnológico, cómo influye sobre el bienestar de las personas y cómo influye sobre los mercados de trabajo, en particular cómo podemos adaptar el trabajo a las nuevas tecnologías que suponen cambios sobre estos mercados de trabajo. Bien, y con esto cerramos este primer vídeo y en el siguiente vamos a presentar los conceptos básicos que utilizaremos a lo largo del tema, de este último tema del curso.